Hola, bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, gracias por, no sé si se escucha bien. Sí. Bueno, gracias por acercarse a este evento que es el primero que realiza el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica. Estuvimos charlando bastante acá sobre algunas cuestiones vinculadas a cosas que quizás muchos no sabían, que CEPIA empezó como un consejo que nucleaba ingenieros agrónomos, pero bueno, después con los años fue incorporando disciplinas que trabajan y hacen a lo que es la cadena agroindustrial. La idea del evento de hoy es mostrar un poco cómo estas carreras, estas titulaciones confluyen en un mismo segmento. Hacen todo a la cadena agroindustrial, ¿no? Este panel es de aplicaciones y biotecnología aplicado a los alimentos. Voy a presentar a la moderadora y bueno, ella después se va a encargar de hacer la presentación de cada una de las disciplinas. A mi izquierda está la licenciada en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos, Cecilia Belucci, ella forma parte de la comunidad de CEPIA como matrícula nacional, es graduada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es directora de la carrera de licenciatura en Tecnología Industrial de los Alimentos y Ingeniería de los Alimentos de la Universidad de la UADE, de empresa, y bueno, tiene más de 10 años de experiencia en lo que es calidad y calidad y seguimiento y control de la industria alimentaria. Bueno, te paso la palabra, Cecilia. ¿Qué tal? Buen día. No sé si... ¿Este se escucha bien? ¿Sí? Entonces, listo, me acerco yo para no generar inconvenientes. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por aguardar estos minutos hasta resolver los inconvenientes técnicos. Habíamos probado antes de comenzar, pero siempre es para sumar un poquitito de suspenso. Bueno, vamos a comenzar con las presentaciones. Como comentaba recién Pablo, este es el panel de aplicaciones biotecnológicas en alimentos. El panel está formado por mujeres, como verán, que tienen amplia expertise en el área. Vamos a comenzar con la primera presentación de la mano de la licenciada en Tecnología de Alimentos, Mariana Sánchez. Sí, ella es directora en Asistencia Tecnológica y Desarrollo de Nuevos Productos del INTI. Además, participa en diversos comités públicos privados en Argentina. Por ejemplo, es miembro de la Mesa Vegano AR, convocada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y además participa en la Mesa Argentina de Carne Sustentable. Es también parte del NSP, Programa Horizonte 2030, y además es docente de la Cátedra de Industrias Cárnicas para la Ingeniería en Alimentos y la Ingeniería en Producción Animal de la UCA. También es docente de la Universidad Nacional de San Martín. Con Mariana compartiremos la presentación de proteínas alternativas, tendencias y desafíos, y a modo de recordatorio les vuelvo a mencionar que tienen un QR correspondiente a la sala en la que nos encontramos para que puedan canalizar allí sus dudas, que no se las olviden, a las preguntas que tengan las vayan registrando, y al final de las 3 presentaciones vamos a compartir las respuestas. ¿Sí? Mariana, ¿lista? Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Es lindo ver algunas caras conocidas. Uno siempre dice, el público se renueva. Cuando uno prepara una presentación y viene hablando de un tema, siempre tiene el pánico de volver a repetirse. Entonces, ¿alguien me escuchó hablar ya de proteínas alternativas? Muchos. Bien. Eso me obligó a trabajar para preparar esta charla, porque dije, me van a decir esto ya lo dijiste, bien, las diapos tal vez no son tan diferentes porque, bueno, uno no hace marketing, ¿no? Entonces se dedica a generar contenido técnico y no en la estética. ¿Por qué hablar de proteínas alternativas, no? Y esto siempre arranco por acá. La verdad es que cuando hablamos de proteínas, naturalmente se habla de proteínas de origen animal, ¿no? Cuando hablamos naturalmente, queremos comer algo proteico, pensamos en carne, huevo, leche. Entonces, la necesidad, ¿no? Hoy hablaba Fernando Vilela, decía, crece, ¿no?, la clase media china, ¿no? Va a crecer la población, está el tema sustentabilidad.
tenemos la necesidad de dejar de exportar granos, ¿no? Y agregar valor. Todo eso lleva hay que transformar, ¿no? Y hay que generar proteínas. ¿Por qué? Porque va a haber una población demandante cada vez más de proteína, ¿bien? Y no estresaríamos el sistema productivo si esas proteínas simplemente fueran de origen animal, ¿no? Entonces, parece lógico, no hay más allá de ideologías, parece lógico diversificar nuestras fuentes de proteínas. Y así es que surge el concepto de proteínas alternativas, que lo tengo que pasar yo esto, sí. No llego desde acá a poner en... O sea, sí, ahí sí. ¿Necesitas que nos corramos acá? Perfecto, ahora sí. Entonces aparece el término de proteínas alternativas, ¿ok? Que hay algunos que lo discuten, ¿no? Porque dicen, no es alternativo. En realidad son fuentes tan válidas como las otras, ¿bien? Porque además de ser masivas en algunos casos y además tienen buen perfil nutricional y además tienen buena digestibilidad. Entonces no es una segunda opción, no es una alternativa cuando no encuentro el otro, sino que deberían ser tan válidas y tan aceptadas como las otras. Hay una clasificación, la verdad es que no hay una clasificación formal, sino es que hay un consenso, ¿no?, entre tecnólogos y científicos de cuáles son estas fuentes que se vienen explorando. Entonces aparecen estas, las proteínas vegetales, las proteínas provenientes de insectos, las proteínas de origen unicelular, las proteínas que se obtienen por fermentación de precisión, ahí mete más mano la biotecnología, las proteínas del upcycling, ¿bien? Esto es nuevo, es para los que me venían escuchando, entonces algo nuevo les tenía que decir, carne cultivada, y por último puse proteínas obtenidas de subproductos animales. Hace unos años, ¿no?, con toda esta mala prensa tal vez que tienen los animales, ¿no?, toda la mirada de proteínas alternativas es para no consumir animal, ¿bien? Sin embargo, esa es una mirada que tiene un sesgo, entonces me pareció importante sumar esto, ¿no?, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, sumamos las proteínas obtenidas a partir de plumas? No estamos hablando de las proteínas de las plumas. En Australia se consume proteínas de pluma, bien, de pluma de ave. Entonces, es una fuente que de alguna manera no es la natural o la más masiva, entonces me parecía que estaba piola sumarla. Así que estas son las categorías, de proteínas alternativas que se están explorando. Si vemos cómo está evolucionando esto, posiblemente todo lo que es proteínas de origen vegetal es lo que hoy vemos, ¿no? Es lo que tiene más desarrollo, es lo que tiene más presencia. Tanto como proteína como producto desarrollado a partir de esas proteínas. No todos escuchamos, ¿no?, hablar de productos veganos, ¿no?, o productos libres de componentes de origen animal, ¿no? Hay en las góndolas, no es un gran... Todavía sigue siendo de nicho, posiblemente, no es masivo, ¿no? Pero la categoría plant-based existe. Los productos de origen de proteínas unicelulares, que hay ya productos en el mercado, no en el mercado argentino no se ven, pero sin embargo existen. Cuando hablamos de proteínas de origen unicelulares estamos hablando de microorganismos, ¿no?, que por su metabolismo producen proteínas y esas proteínas se pueden extraer o se puede consumir como biomasa. En cualquiera de las dos situaciones, posiblemente esa es la categoría que veamos más presente a mediano plazo, ¿bien? O sea, a corto plazo, plant-based, que es lo que ya tenemos. Mediano plazo, y en otros lugares del mundo, proteínas unicelulares ya están en góndola, ¿bien? En Inglaterra, el famoso Quorn ya tiene más de 15 años en góndola. Acá en Argentina todavía no está. Después todo lo que viene por fermentación de precisión es un paso más largo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros, ¿no?, que la inocuidad, está el tema de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Hay otra vuelta de tuerca que requiere todavía, que va a ser más difícil que llegue a góndola. Y por último, carne cultivada, ¿no? Cuando arranqué a hablar de proteínas alternativas hace unos años, carne cultivada era un cisne negro, podríamos decir, ¿no? No sé, tal vez... hoy ya está en góndola, bien, acá no, en Singapur sí, en Israel sí. Hoy se destrabó algo interesante en este tema, es que se destrabó el marco regulatorio.
porque el gran tema era el marco regulatorio. Mientras que no haya marco regulatorio, no llega al mercado. Pero esto ya se destrabó, y ese antecedente de Singapur, Israel y Estados Unidos, de alguna manera destraba, ¿no?, las posibilidades de desarrollo de carne cultivada acá en Argentina, que hay 1 o 2 iniciativas, ¿no? BIFE está trabajando en esto, por ejemplo, entonces carne cultivada lo vamos a ver. Yo creo que ustedes, todos los más jóvenes, lo van a llegar a ver en góndola, ¿no? Así que hay que prestar atención. Cuando hablamos de proteínas vegetales, bueno, esta diapo, que lo interesante es que hay muchísimas especies que están domesticadas, ¿no? Lo interesante o lo triste es que consumimos pocas de todas esas, ¿no? Seguramente yo le digo a ustedes qué cantidad de vegetales incluyen en sus dietas y no llegan a más de 10, 15, el más osado, ¿no? Y siempre arrancan con papa, tomate, maíz y empiezan a desacelerarse, ¿no? Sí, acá, perfecto. De esas especies vegetales, lo interesante es que de muchas se ha desarrollado tecnología para aislar y purificar las proteínas. Soja, todos sabemos que es soja, bien, trigo, el gluten de trigo, pero hace un par de años empezó a diversificarse esto, un poco traccionado por, bueno, esa mirada tal vez de algunos consumidores que no quieren genéticamente modificados, o por el tema de las alergias, ¿no? La soja es alergénica, el gluten está el tema de la necesidad, ¿no?, de los celíacos, de otras alternativas. Entonces se empezaron a explorar otras alternativas. Se aparecen primero las legumbres, ¿no? Las legumbres como en el reino vegetal, ¿no?, como las de mayor potencialidad, porque tienen entre un 20 y un 30% de proteína, ¿no? Entonces vemos que hace ya unos años encontramos proteína de arveja amarilla, arveja verde, garbanzo, poroto moon, ¿no?, lupino, ochocho, tarwi, las habas, las lentejas, o sea, todo lo que es legumbres que son súper virtuosas desde el punto de vista nutricional y ambiental, ¿no? Porque es una familia con mucha capacidad de adaptarse, pocos requerimientos, entonces yo creo que todo lo que es legumbres va a seguir creciendo. Pero después aparecen desarrollos y tecnología para obtener proteínas de otras fuentes, no como las semillas. No sé, alguno pensó que de la semilla de la calabaza o de la semilla del melón o de la sandía se pueden extraer proteínas. Y hoy hay tecnología que se está explorando, de hecho hay en el mercado, del cáñamo, de todas las nueces y de otras fuentes, ¿no? Cannabis, cáñamo, colza, avena, maíz. O sea, todas esas proteínas que ven ahí hoy ya están en el mercado. Eso es algo que me parece que es interesante, no en el mercado local, sí en el mercado internacional. Y en muchos casos estas proteínas ingresan como novel food, ¿bien? Es decir, no hay antecedentes de consumo como tal antes del 2015 y en Europa eso hace que su aprobación o su ingreso en el marco regulatorio sea como novel food. Así que eso es lo que vamos a ver. Ítem particular, el rubisco. No sé, esto es algo que tal vez no han escuchado hablar. Rubisco es una enzima que participa de la fotosíntesis, de las primeras etapas de la fotosíntesis, y se dice que es la proteína que más presente está en el reino animal, en el reino vegetal, ¿no? ¿Por qué? Porque la encontramos en toda hoja verde, en toda hoja hay rubisco, ¿bien? O sea, es la proteína más abundante, eso es lo que quería decir, es la proteína más abundante. Forma parte de la fracción soluble, de la fracción de proteínas solubles. Entonces, bueno, ojo acá, es súper interesante. El rubisco se está obteniendo, hay obtención y se vende como ingrediente en Estados Unidos, hay un emprendimiento europeo y también otro en Australia, es decir, hoy ya existe esto y eso es interesante porque siempre para nosotros es más fácil. Cualquier hoja verde tiene rubisco, además tiene un perfil de aminoácidos completo, buena digestibilidad, un score de aminoácidos corregido por digestibilidad cercano a 1, no es alergénica. La tecnología de obtención logra que no sea verde, ¿bien? Porque los tecnólogos las proteínas verdes nos complican, no es tan fácil introducir algo verde en el desarrollo de una pasta, un panificado, ¿no?
Así que eso también es interesante. Tiene buenas propiedades funcionales, tiene capacidad de espumar, tiene capacidad de gelificar. Algunos dicen que la capacidad espumante es superior a la de la soja, muy superior a la de la soja, así que se piensa que puede competir con eso. La mala noticia es que el rubisco es como un genérico, y no es exactamente igual el rubisco de las distintas hojas verdes. Entonces, bueno, hay que estudiar la propiedad de si está aislada, por ejemplo, de lechuga, va a ser diferente a si está aislada de una hoja de remolacha. Hay una fracción que es igual, pero hay algunos extremos que no. Entonces, siempre va a haber que estudiarlo. Pero es interesante, y me parece que está buenísimo. Lo que se ve, las que se comercializan, están obtenidas de lenteja de agua, de alfalfa y de hojas de remolacha, están en aprobación. Así que algo nuevo que me parecía interesante aportarles. Las otras proteínas vegetales que se están obteniendo, me parece que podemos prestar atención a esto, ¿no? A todas aquellos vegetales oleaginosas, ¿no? Que se utilizan para obtener aceite, que mayormente la industria se ha enfocado en obtener aceite. Pero aquí que quedan unas tortas, ¿no? Que normalmente van para alimentación animal, ¿no? Y hoy hablábamos, no podemos seguir pensando en producir para darle de comer a los animales, tenemos que pensar en producir también para darle de comer a la gente. Y encontramos un montón de tortas, una vez que se extrae el aceite, que tienen altos contenidos de proteína. Ahí tenemos todas las tortas de las semillas, las tortas de las nueces, las tortas de... o sea, saco el aceite de nuez y me va a quedar un extracto, ¿no? Un sólido. En ese sólido, cuando uno cuantifica proteína, es alta. Eso es lo que les estoy diciendo. Entonces, ahí como pueden ver, están los contenidos de proteínas de un montón de fuentes que son altos, ¿no? Entonces, es un lujo hoy esas tortas utilizarlas para obtener energía o para alimentación animal. Entonces se están explorando y se están comercializando. Obviamente en estos casos es importante cómo se realiza la obtención del aceite. Va a ser distinta, esto parece una obviedad, ¿no? Una torta obtenida de una prensada en frío que se aplique calor. Si aplique calor, posiblemente las proteínas van a haber sufrido más, van a estar desnaturalizadas y sus propiedades funcionales y nutricionales van a ser diferentes. Pero bueno, vale la pena explorar esto. Se comercializa una proteína de girasol, está en el mercado, hay 2 emprendimientos a nivel internacional. Así que bueno, ya hay antecedentes y me parece que está piola. Las proteínas del upcycling, bien, esto es by Mariana Sánchez más o menos. ¿Qué pasa? Estamos tirando cosas, o sea, la mirada de proceso, ¿no? Vertical ya no va, ¿no? Lineal no va. Obviamente tenemos que mirar en forma circular, no podemos desperdiciar nada. ¿Qué pasa si ese bagazo de cerveza, ¿no? Que ya está en el código, gracias a Dios, a partir del año pasado, le damos una vuelta de tuerca? No solo me quedo con la harina, sino que mediante un proceso de alimento y purificación puedo extraer la proteína. Entonces tenemos proteínas obtenidas del bagazo de la cerveza, del bagazo de arroz utilizado para hacer cerveza, de locara, de la elaboración de leche de soja, de locara, de la elaboración de leche de almendra o de leche de avena, se pueden extraer las proteínas. Hay un proyecto de investigación de aislar proteínas del brócoli. Bien, entonces hay todo un proceso de cortar la flor bien al ras y todo lo que queda, aislar proteínas de ahí. Bueno, el rubisco, hay un proyecto en Israel que la vuelta de tuerca es que obtiene el rubisco de hojas de los mercados de concentración, ¿no? Del mercado, como si fuera el mercado central. Entonces, a partir de hojas de descarte, extraen rubisco. Eso la verdad es que me parece súper interesante. Hay proteína de papa, y eso está en el mercado, proteína de maní, del Speller. Y acá, esto para que vean que no lo digo yo, sino que están en el mercado, siempre está bueno, no es investigación, sino que existen. Aucas, allá vemos el ocara, creo que ese es de avena, y abajo, creo, Finat 80, que obtienen a partir del maní.
Era una empresa que se dedicaba a obtener aceite de maní y después deciden avanzar y trabajar con esto. Bien, insectos. Bueno, yo creo que el tema de proteínas de insectos en Argentina va a tardar, ¿no? Un poco para estar incluido en la alimentación humana, bien, por un tema cultural, sobre todo cultural. Pero sí deberíamos dar el paso al menos de incluirlo en la alimentación animal. Bien, yo creo que sería un buen primer paso. Las ventajas de los insectos: crecen mucho más rápido, ¿no?, que todos nosotros. Entonces, los requerimientos a veces son menores. Ojo ahí, porque no es hacerlo crecer en cualquier lado, sino que hay buenas prácticas para hacerlos crecer, qué se les da de comer, cómo son las camas, ¿no? Entonces, tienen mayor tasa de fertilidad, crecen fácil, convierten rápido lo que comen en proteína. Entonces, eso está muy bien. Una alta biodiversidad. Las desventajas, el cultural primero les diría, bien, comer un insecto, porque si como comer carne, o sea, es como que, o sea, no solo me quiere decir que coma proteína, ¿no? Además quiere decirme que coma insecto, es como que es bastante, va más allá. Por eso la posibilidad de obtener la proteína es una opción, porque una cosa es que yo les pongo un plato con grillos, ¿no? Un snack de grillos, y otra cuestión es si esos grillos logramos separar la proteína o la harina y eso incluirlo en formulaciones, ¿no? Es más fácil de introducir. El problema acá es que todavía puede haber virus, bien, no está tan estudiado, pueden traer alergias. Los mismos que tienen alergia a los crustáceos suelen tener alergia a los insectos, hay que estudiar esto. Los insectos pueden retener, no me sale la palabra, metales de las camas, ¿no? O sea, donde crecen hay que tener mucho cuidado donde se hace crecer, porque tienen la capacidad de concentrar. Entonces, si tienen metales pesados, por ejemplo, los van a incluir en su composición. Entonces, bueno, los insectos se ve como una posibilidad. Estas son las desventajas. Y acá, de vuelta, no lo digo yo, productos en el mercado. Las proteínas unicelulares, que me parece que es interesante, son proteínas obtenidas de algas, bacterias, hongos, microscópicos, bien, o sea, acá ya no estamos en lo que vemos, sino en lo que no vemos, bien. Por definición, estas proteínas incluye a las biomasas, bien, o sea, no solo hago crecer el microorganismo y me quedo con la proteína, sino que esa biomasa la puedo deshidratar e incluir en una... o bien hongos, bien. Estos son cosas que existen y bueno, mi presentación seguro va a quedar, así que esto lo vamos a pasar. Lo mismo, barreras culturales, ¿no? ¿Estarían dispuestos a comerse una hamburguesa hecha de hongos filamentosos o de algas como clorela? No sé, hay una vuelta de tuerca acá. La otra desventaja es que además de cuando uno crece un microorganismo unicelular, además de la proteína, ¿qué más hay? ¿Bien? ¿Cuáles son el resto de los metabolitos? ¿Podemos tener identificados todo lo que trae? Me parece que no, entonces no es tan fácil, ¿no? Entonces eso lleva una vuelta de tuerca. Acá tenemos un producto que está en el mercado hace mucho tiempo, el mercado inglés, es el corn, es un hongo filamentoso. Con esto van a ver que hay muchísimos productos, símil pechuga de pollo, símil nugget, etcétera, etcétera. La fermentación de precisión, y se lo voy a mostrar acá. ¿Qué implica fermentación de precisión? Implica que selecciono un microorganismo que sabemos que no es patógeno, por ejemplo, una levadura, ¿no? Pichia pastori, es uno de los microorganismos muy utilizados. Extraigo, el ADN, ¿no?, de un animal que tenga la parte del ADN que pueda sintetizar una proteína, ¿no? En el ADN identificamos cuál es la secuencia que codifica, por ejemplo, caseína, o que codifica la proteína de la leche. Extraigo esa secuencia de ADN y se lo pongo a un microorganismo. Entonces ese microorganismo ahora produce leche. Más o menos así. Bien. Esto también ya está en el mercado,
¿no? Esto que parece ciencia ficción existe en Holanda, existe en Alemania, hay productos que hay clara de huevo y hay leche producida así, que no se llama leche, sí es leche en este caso. La ventaja de esto es que la proteína no es una proteína unicelular, o sea, la proteína que van a obtener es exactamente igual a la que produciría un animal. Esto sí es una vuelta de tuerca y más complejo. O sea, esa levadura me va a producir caseína idéntica a la que me produciría una vaca. ¿Bien? ¡Wow! Y además, si fuera tan idéntica, la inclusión en la legislación es bastante más fácil. ¿Bien? Entonces ahí hay toda otra posibilidad. Ahí puse Microma, que no produce. Microma es un emprendimiento de Rosario, no es un emprendimiento, ya es una empresa de base biotecnológica que produce colorantes. Está acá en la Argentina y me parece que está bueno tenerla en el radar. Bien. Y para que vean que esto no es incipiente, todas esas empresas producen por fermentación de precisión hoy proteína a nivel mundial. Bien. Hay empresas que producen huevo, que producen productos caseína, ya corto, colágeno, etcétera. Bien. Esta lista me parece que está a piola, pueden indagar y van a ver que esto no es ciencia ficción. Por último, lo que es carne celular. Bien. Les dejé los nombres, también otros nombres que recibe, ¿no? Y acá creo que más allá de cómo es la forma de obtención, creo que hay que ver cómo se van a posicionar los países, ¿no? Porque hay países que han prohibido, hay países que están promoviendo con investigación y haciendo cambios regulatorios o estableciendo guidelines, ¿no? Para que esto ocurra, y otros países que están prohibiendo la carne celular. Bien. ¿Y con qué argumento? Proteger la cultura, proteger el patrimonio cultural, proteger la actividad de nuestros ganaderos. Bien. Francia tomó esa postura, Italia estaba por esa vía. Entonces, también me parece que esto es importante. Bien, los desafíos para cerrar. En el caso de las proteínas, piensa que cuando uno separa proteínas tiene lo que se conoce como un proteoma. Bien, no es una única proteína, sino que es un blend de proteínas. Entonces, una de las cosas que falta desarrollar es, en el aislamiento y purificación hemos avanzado. Bien, ahora podemos identificar y caracterizar en forma completa ese proteoma, y todavía no es tan fácil. Bien, hay técnicas sí de analítica masiva, sí, pero en Argentina, por ejemplo, no está tan divulgado. Entonces, bueno, avanzar en la caracterización completa, todas las ciencias ómicas entran acá, la proteómica, la metabolómica, identificar qué otros metabolitos vienen, evaluar la alergenicidad, la presencia de residuos, plaguicidas, hormonas, ¿no? Me parece que eso hay que seguir avanzando. La evaluación nutricional, la funcionalización y la estructuración, porque ninguno de nosotros quiere comer una proteína en polvo, ¿no? O sea, está todo muy lindo, ¿no? Aislé, purifiqué y me queda un polvito y yo te digo, sí, deja de comer un bife y ahora comete este polvito. Y no, todavía no. Entonces, es necesario que esto esté acompañado de tecnologías de estructuración, ¿no? Eso, como esa proteína la convierto en un bife, un nugget, ¿no? Y aparecen estas tecnologías donde lo que vemos hoy en forma ya más difundida es la extrusión húmeda, ¿no? Pero hay otras tecnologías que me permiten, por ejemplo, la impresión 3D, o el Shear el Shear Cell Tech, que es como un cono que me permite obtener unas fibras símil animal. Y ahora sí, y sé que me pasé, muchas gracias y espero haber cumplido con sus expectativas. Bueno, muchas gracias, Mariana. Muy interesante. Qué importante seguir hablando de sustentabilidad cuando hacemos referencia a la producción de alimentos, esto de cambiar el chip de la producción lineal y pensarlo como un proceso circular, que creo que es lo que se viene y de alguna manera es lo que fundamenta la búsqueda de estas proteínas alternativas, entre comillas. Tal vez podemos decirle complementarias. Vamos a la siguiente presentación de la mano de la ingeniera en alimentos Analía Coletti.
Analía es ingeniera en alimentos, matriculada en el CEPIA y doctora en Ciencia y Tecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. También tiene finalizado su máster internacional en Tecnología de Alimentos por la Universidad de Parma y UBA. Además, tiene una formación en Industria 4.0 y Tecnologías Habilitadoras por INTI y la Universidad Nacional de San Martín. Analía además es docente adjunta de la Universidad Nacional de Hurlingham y se desempeña como investigadora en el Instituto de Tecnología de Alimentos de INTA Castelar. Junto a Analía vamos a compartir la presentación Alimentos 4.0, Innovación Tecnológica y Sostenible con Impresión 3D y también Inteligencia Artificial. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Hoy les quiero hablar un poco sobre tecnologías emergentes, en particular de la industria 4.0 para el desarrollo de alimentos. ¿Sí? Agradezco mucho la invitación por parte de CEPIA, porque la verdad este tipo de eventos no solo reúne a la comunidad académica científica, sino también al sector empresarial y a otro tipo de profesionales, ¿sí? De forma tal de poder articularnos y evaluar las necesidades actuales del sector. ¿Sí? Bueno, en este sentido, sí, hablamos de alimentos del futuro, aquellos alimentos enmarcados en el enfoque One Health, ¿sí? Que propone la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Este enfoque que interactúa tres áreas, tanto la salud animal, humana y ambiental, ¿sí? De forma tal que estas áreas influyan mutuamente en el bienestar global del ecosistema. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, a la hora de diseñar un nuevo producto, no solo hay que tener en consideración la salud humana, ¿sí? Y su nutrición, sino también el impacto productivo de la producción de ese alimento ambiental y la salud de los animales involucrados. ¿Sí? Para darle un paneo histórico breve, ¿sí? A la presentación, aquí pasamos por un montón de sistemas productivos a lo largo de los años, ¿sí? Que han sido revoluciones industriales. Comenzamos con la primera revolución industrial, ¿sí? En el siglo XVIII, cuando se introdujo todo lo que es la energía a vapor, ¿sí? La mecanización. Luego, más tarde, sí, con una segunda revolución industrial, donde se inserta todo lo que es la energía eléctrica, ¿sí? La producción en masa, lo cual hizo que las fábricas se vieran aumentadas sus rendimientos y eficiencias. Años más tarde, más cercano a nosotros, sí, contamos con la tercera revolución industrial, donde aparece toda la automatización de los procesos, la robótica, ¿sí? Los sensores, el internet, ¿sí? La electrónica, de forma tal que los sistemas, digamos, informáticos interaccionen con los sistemas productivos, ¿sí? Los procesos productivos. Y ya en el siglo XXI, ¿sí? Arrancamos con la industria 4.0, donde además de estas tecnologías que vimos recién, se inserta todo lo que es el Internet Industrial de las Cosas, las redes, la inteligencia artificial y todos los datos que se manejan a gran escala en tiempo real. ¿Sí? Y esto, bueno, obviamente hizo que las fábricas sean más inteligentes, más flexibles a la hora de tener que realizar cambios. Y hoy en día nos encontramos con una industria 5.0 que va más allá todavía, incorporando todo lo que es la inteligencia artificial y la colaboración entre humanos y robots, de forma tal que la tecnología no solo optimice procesos, sino que también potencie la creatividad y el bienestar de los trabajadores. Bueno, y esto llevado al agro, ¿sí? Al campo, podemos hacer una analogía, ¿sí? Con una industria primaria, con un trabajo manual y tracción animal, seguido del uso de tractores, uso de fertilizantes y químicos, pasando a monitoreos en campo, ¿sí? Y por último, contamos hoy con una agricultura totalmente autónoma, ¿sí? De obtener alimentos confiables e inocuos. Bueno, aquí les presento la industria 4.0 y sus tecnologías habilitadoras. Contamos con impresión 3D, fabricación aditiva, sistemas de integración horizontales y verticales, ciberseguridad, realidad aumentada, realidad virtual,
impresores, hay que tener en cuenta también el factor humano, ¿sí? Lo que es el pensamiento colectivo para las decisiones. Y además, bueno, la aplicación de políticas públicas sustentables. Bueno, acá como ejemplo, sí, en robótica vemos fotos donde hay diferentes aplicaciones de robots móviles, autónomos y colaborativos para el agro, ¿sí? Por ejemplo, para cosechar productos muy sensibles, o aplicaciones como para servicios en restaurantes, ¿sí? Creo que es en Japón. Bueno, pero también ante un boom, digamos, de cantidad de datos presentes hoy en día y a un consumidor mucho más activo en cuanto a su curiosidad, nacen o surgen nuevas experiencias para el consumidor, ¿sí? En torno a lo que es, por ejemplo, la personalización de la nutrición, también a la preparación de platos gastronómicos, o también para brindar información segura, ¿sí? En cuanto a la producción de ese alimento, ya sea desde las materias primas hasta el expendio, o sea, del campo a la mesa, ¿sí? También existen, bueno, como veíamos, tecnologías de realidad virtual que están siendo probadas en estudios científicos para evaluar cómo percibimos los alimentos de manera sensorial a través de, digamos, un contexto específico como una experiencia global, ¿sí? No solamente por un sabor, sino en un marco específico. También tenemos las tecnologías de realidad aumentada que están siendo probadas en las empresas para optimizar el control de stocks, ¿sí? Logísticas, y también para reparación de maquinarias. Y también, por último, tenemos las tecnologías de blockchain que hoy en día ya están siendo utilizadas en Argentina, sobre todo para asegurar la trazabilidad alimentaria, ¿sí? Con el fin de exportación, sobre todo para mercados de afuera. Bueno, llegamos a la tecnología protagonista de la charla, ¿sí? Impresión 3D o fabricación aditiva, que consiste en la construcción de un objeto que es tridimensional, capa sobre capa, ¿sí? Se imprime a través de un proceso que es informatizado a partir de un modelo digital, ¿sí? Aquí vemos que la tecnología de impresión 3D nace a partir de la utilización de distintos metales y hoy en día ya se extiende a distintos materiales biológicos y también alimentos, ¿sí? En particular en alimentos, sí, esta tecnología ofrece un gran potencial para diseñar alimentos que son muy complejos, ¿sí? en cuanto a su geometría. Y también se adapta a preferencias en cuanto a forma, estética, sabor, ¿sí? Textura y contenido nutricional a medida. El proceso consiste básicamente a partir de la formulación de las tintas y pastas, ¿sí? Que luego, a través de un diseño informatizado digital, logro diseñar el patrón que deseo. Eso se convierte en un archivo STL o estereolitográfico y lo paso a otro software de curado, ¿sí? Donde voy a establecer todas las variables del proceso de impresión. En ese momento se crea un archivo G-code, el cual va a ejecutar la acción hacia la impresora para finalmente imprimir el producto. Luego que se imprime, según la matriz que se esté utilizando, puede ser que se necesite algún método de postprocesado como de cocción o enfriamiento o de secado. Bueno, como variables principales sí tenemos por un lado las propiedades del material, sobre todo las de rheológicas, ¿sí? En cuanto a su viscosidad, ¿sí? Todo lo que es la extrudabilidad y la capacidad de autosostén a la hora de imprimir ese producto. También las estructurales, ¿sí? En cuanto a su tamaño de partícula para conformar la estructura. Las texturales, ¿sí? En relación a esta diferente concentración de proteínas que tenemos. Por ejemplo, en esta foto podemos ver la diferencia de apariencia, ¿sí? En estos cubos impresos a partir de una concentración diferente de proteínas de arroz, ¿sí? Y vemos la diferencia de apariencia. También tenemos
que considerar los parámetros del proceso, ¿sí? En torno a la temperatura de la cama de impresión, donde se va a imprimir, la velocidad de infusión, el diámetro de la boquilla y el espesor y la densidad del relleno, los cuales me van a aportar el grado de porosidad o solidificación que deseo en el producto. Eso lo podemos ver en la foto de arriba, donde tenemos muestras impresas a partir de puré de calabaza, con un diseño o una configuración distinta de los patrones, tanto de espesor como de densidad del relleno. Y por último, bueno, también hay que considerar estos métodos de postprocesado que veíamos en función de si, por ejemplo, quiero cocer el producto final o no, o eliminarle humedad a través de técnicas de secado, oleofilización. Bueno, eso dependerá de la aplicación que estemos trabajando. Bueno, tecnologías de impresión 3D hay varias, ¿sí? Hay extrusión, sinterización selectiva por láser, inyección de aglutinantes, inyección de tintas, pero el que más se utiliza y más conocido, sí, es el de extrusión simple. La extrusión simple se basa básicamente en una jeringa que puede tener control de la temperatura y a través de una boquilla se va extruyendo el material capa sobre capa, ¿sí? Esta tecnología es muy versátil, ¿sí? Porque se puede utilizar una amplia variedad de materiales alimentarios y también tiene la ventaja de poder imprimir materiales en simultáneo, ¿sí? Para eso hay adaptaciones a las extrusoras que son simples. Aquí podemos ver, por ejemplo, la extrusión dual, ¿sí? Que radica en vez de tener un extrusor, tenemos dos, que se puede colocar distintos materiales en cada uno y poder lograr una estratificación o ordenamiento de distribución de los ingredientes de forma precisa, ¿sí? Si yo quiero sal en esta parte y acá no, bueno, se puede lograr. También hay tecnología de coextrusión, ¿sí? Que en este caso hablamos de una sola, ¿sí? Jeringa, pero es una boquilla especial, digamos coaxial, especializada, donde un material primario se extruye a través de la jeringa interior, de las paredes interiores, y un material secundario va por el exterior. Y esto lo que posibilita que haya una deposición sincronizada del material para poder, por ejemplo, lograr las texturas fibrosas, ¿sí? Lo que hablaba Mariana de la carne cultivada. O también hay otro tipo de utilización que aparecen en los papers sobre fines de encapsulación, ¿sí? Para encapsular compuestos bioactivos. Por último, hay prototipos que recién se están estudiando, patentes, para tener un sistema integrado de cocción in situ a medida que se va imprimiendo los productos. Bueno, como aplicaciones, bueno, en primer lugar, el más conocido o el que más aparece en los papers es esto de incorporar compuestos bioactivos, ¿sí? También agentes nutracéuticos, agentes probióticos, ¿sí? Hay papers donde encapsulan, por ejemplo, compuestos vegetales, ¿sí? A partir de extractos, fitosteroles, colorantes naturales, por ejemplo, como nanopartículas en emulsiones Pickering. También hay papers donde encapsulan agentes probióticos en hidrogeles, ¿sí? Con la tecnología de construcción, como veíamos antes. Otro tipo de aplicaciones es para lograr desarrollos o productos que tengan menor cantidad de ingredientes que pueden afectar a la salud, sobre todo sal o grasas saturadas, a partir de esta extrusión dual, ¿sí? Que veíamos antes, teniendo una distribución precisa de los ingredientes. También se puede aplicar para generar alimentos con nuevas texturas, ¿sí? Sobre todo para personas que sufren de disfagia, que es una afección que imposibilita a las personas a deglutir los alimentos. Entonces, a partir de estas nuevas texturas suaves, se puede lograr incorporar los nutrientes necesarios que esas personas necesitan. Y por último, como tendencia, sí, son los análogos cárnicos, ¿sí? También relacionado a la presentación anterior, se está estudiando todo lo que es
el uso de proteínas vegetales, el uso de coproductos de la industria alimentaria, el uso de insectos, ¿sí? El uso de carne cultivada, ¿sí? A través de células de tejido adiposo y músculo, ¿sí? Lograr producir algo similar, ¿sí? Con las mismas propiedades que tiene una carne convencional. Bueno, aquí vemos productos, ¿sí? Que ya se comercializan en países europeos, ¿sí? En cuanto a productos que son vegetales para personas de disfagia o productos plant-based, ¿sí? Análogos cárnicos. Por último les presento lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Que si bien no es un concepto muy nuevo, ¿sí? Data del año 1956, pero hoy en día, gracias al poder computacional, ¿sí? Que tienen las máquinas, los algoritmos de código abierto que se generan a diario y los datos digitales, ¿sí? O el acceso a los datos digitales, permiten que esta tecnología sea el boom de estos tiempos, ¿sí? Sobre todo de machine learning o aprendizaje automático que se puede aplicar en diversos ámbitos de nuestra injerencia. En particular al agro, ¿sí? Y a los sistemas productivos, bueno, hay un montón de aplicaciones, por ejemplo, para predecir condiciones climáticas adversas o para medir índices productivos, ¿sí? En tiempo real. También para, a través de imágenes, detectar malezas en el campo o detectar defectos en, por ejemplo, granos de arroz, ¿sí? En una línea de producción. También hay algoritmos o redes neuronales para clasificar productos según sus características, por ejemplo, en una empacadora. Y también hay un montón de aplicaciones para venta y postventa, también para el consumidor, por ejemplo, para tratar de disminuir los desperdicios en alimentos. Bueno, para sumar un poco o juntar estas dos tecnologías, ¿sí? También hay estudios donde se utiliza la inteligencia artificial asistida para formular alimentos, ¿sí? Y en la impresión 3D esto puede ser muy útil, ¿ya terminó? Cuando quiero formular un alimento con una fórmula exacta de nutrientes. Bueno, por último, las oportunidades que surgen, ¿sí? En este ámbito es sin duda su versatilidad, ¿sí? La versatilidad que imprime esta tecnología para la creación digital de alimentos, ¿sí? Alimentos digitales que sean enriquecidos, también pueden ser listos para el consumo, con una nutrición personalizada, ¿sí? En base a los nichos de mercado que sean demandantes. De esto dependerá también el tipo de escalado que se requiera, ¿no? Y también surge todo lo que es la gastronomía digital, que fusiona las técnicas convencionales gastronómicas con tecnologías técnicas, vamos a sumarlo, y en este caso la impresión 3D puede ayudar en este sentido, ¿no? Sobre todo para estos nichos de mercado que surgen. Aquí tenemos un ejemplo de una industria holandesa que ya está probando a escala piloto e industrial, ¿sí? El tema de impresión 3D en serie para lograr justamente reducir los tiempos de proceso, que justamente es por ahí una desventaja de la tecnología. Y comentarles que en Argentina, si bien contamos con esta desventaja financiera desde hace mucho tiempo, tenemos el potencial, sí, tanto de los recursos humanos, la creatividad de las startups, una infraestructura disponible para el despliegue digital, capacidades, un mercado en pleno crecimiento, ¿sí? Todos los días hay nuevas cosas que surgen y, sobre todo la vinculación que surge de las instituciones públicas, privadas, universidades, ¿sí? Que hoy en día se está tratando de fomentar. Así que sin dudas, todos los sistemas productivos que estuvimos viendo, más otras tecnologías que surjan, revolucionarán, van a ser una revolución, digamos, a los procesos y también a nuestra forma de alimentarnos. Así que muchas gracias por la atención.
Bueno, muchas gracias, Analía, muy interesante. Sabemos que tenemos un desafío que es poder incorporar estas tecnologías para la producción de alimentos y también justamente aprovechar el valor que tienen, ¿no? Vamos a cerrar el panel con la doctora Mariana Nani. Mariana es licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, doctora con orientación en Química Biológica y Biología Molecular de la UBA y especialista en Gestión de la Tecnología y la Innovación de UNTREF. Desde el año 98 trabaja en el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria del INTA, donde actualmente coordina el proyecto Plataforma de Promoción de Tecnología y Empresas. También es parte del equipo de Biología Molecular del Instituto de Tecnología de Alimentos y delegada del Instituto Ítalo-Latinoamericano en Proyectos de Innovación del Foro Pymes. Es referente técnico de evaluación y gestión de proyectos institucionales y pertenece a la nómina de evaluadores técnicos de instituciones, empresas y aceleradoras. Mariana nos va a compartir una presentación en referencia a los nuevos mercados a través de la autenticidad y trazabilidad molecular. Hola, buen día a todos. Bueno, agradecida de estar acá, de que me hayan invitado, de que todos ustedes estén acá escuchándonos. Y bueno, un poco lo que les traigo yo quizás con otra mirada es esto de pararnos desde el mercado, pararnos desde la oportunidad, desde la necesidad de los mercados y atender a esa necesidad. El proyecto o la idea que les traigo es esto de entender nuevos mercados a través de la autenticidad y la trazabilidad molecular. Bueno, un poco la Argentina, si vamos a cualquier parte del mundo, enseguida nos dicen, el fútbol, el tango, ustedes... Bueno, pero también cuando empezamos a hablar de alimentos, sabemos que tenemos alimentos que se destacan muy bien del resto de otros países, y eso también se ve en todo lo que exportamos, que utilizamos, que como lo dijo hoy el presidente de acá de la SACPIA, es importante también el tema de la transformación, el tema de que si bien muchos de los alimentos son para alimentación animal, tenemos que pensar en alimentar humanos y en esto de que les hablaba de la trazabilidad, la diferenciación de alimentos, pensando en alimentos que se destaquen y que podamos decir realmente a través de tecnología que ese alimento es argentino. Bueno, nosotros si nos paramos desde el punto de vista de la carne, que es un emblema argentino y que a la vez es un emblema también de la transformación, vemos que somos el primer exportador mundial de carne equina. Quizás ustedes dicen, ¿cómo? ¿Nosotros producimos carne equina? Bueno, sí, acá en Argentina se produce carne equina. Sin embargo, nosotros no podemos comercializar en nuestro mercado la carne equina y somos el primer exportador. También somos exportador mundial de merluza y de un montón de otros productos de mar y también somos quinto exportador, como de otras carnes, de la carne bovina. Además de, bueno, todos los otros productos que esos son como los más emblemáticos o los mayoritarios. Bueno, cuando evaluamos el tema de la carne, de la exportación de la carne argentina, vemos que la carne equina, tenemos una faena de más de 100.000 cabezas de equinos en promedio anual y esto totaliza algo más de 22.000 toneladas de carne equina por año. Con respecto a la carne vacuna, obviamente tenemos otro alcance de nuestra producción y tenemos solamente, por ejemplo, en el mes de marzo, arriba de 75.000 toneladas con 232.000 millones de dólares de entrada a la Argentina a través de carne enfriada, que como verán, y esto es una herramienta de diferenciación, la carne enfriada sale 8.000 toneladas el kilo, mientras que la carne congelada y procesada sale alrededor de 4.000 dólares. Bueno, nuestro principal, digamos, comprador es China, con el 78% de lo que exportamos, también Israel, Alemania, Chile, Estados Unidos y mayormente los países de la Comunidad Europea. Los productos de mar, como les decía antes, están en muchas góndolas de Europa, los langostinos enteros, los langostinos procesados, el calamar, la merluza negra y la centolla, se los anoté ahí porque está alrededor de 25.000 y 21.000
dólares la tonelada de estos animales, o bueno, de estos alimentos. El punto de todo esto es que si nosotros vamos a un supermercado o a una pescadería en Europa y compramos merluza negra, estamos necesitando asegurarnos de que nos están vendiendo merluza negra o que nos están vendiendo centolla. No creo que paguemos algo que nos digan una cosa por otra y la paguemos a ese precio, ¿no? O bueno, a los valores equivalentes al kilo. Bueno, las exportaciones en este caso de los productos de mar son de 1.700 millones de dólares y representan casi el 5% de las exportaciones totales que tenemos en Argentina de productos primarios y manufacturados. Bueno, ahí hay un dato de cómo nos ubicamos la Argentina en el tema de carne bovina y ternera, digamos de novillo y ternera, pero bueno, vemos claramente que los otros países, por ahí salvando Australia y Estados Unidos, o sea, Brasil e India, venden claramente otros productos cárnicos que nosotros claramente nos podemos diferenciar de esos alimentos. Con respecto a también evaluar cuestiones de mercado, hay un mercado de diferenciación que podemos apuntar donde el valor de esos productos cárnicos va a tener un diferencial, que es los alimentos halal. No sé si conocen que a través de etnias o de religiones, los seres humanos, bueno, algunos tenemos algunas especificidades en relación a nuestra alimentación. Bueno, es el caso de los musulmanes, y eso es el mercado halal. Bueno, el mercado halal en el 2021 cubrió algo así como 2.000 millones de 2.000 millones de musulmanes consumieron productos, bienes y servicios de la economía halal por 2 billones de dólares, y se prevé que en el 2028 va a subir a casi 3 billones de dólares. Bueno, todos esos, digamos, el mercado halal integra a todos los musulmanes. Ahí al costado puse más o menos cuáles son los países, pero bueno, es infinita la cantidad de mercado que tenemos para abordar, con un precio muy diferencial de lo que podría ser el mercado chino. Lo mismo, con una tasa de crecimiento altísima, es lo que es el mercado kosher, que son todas las personas, digamos, que tienen religión judía, y ahí también hay una cuestión de diferenciación en el tema de carnes, que también no lo dije en el caso de halal, que las personas que comen alimentos kosher tienen que certificar que no tienen residuos ni contaminaciones con carne de cerdo. Lo mismo en el caso de la carne halal. Bueno, para eso acá también les traje algo que circula en Estados Unidos en empresas que comercializan carne, digamos, con algunos sellos de calidad y de autenticidad, como es la carne a pasto. Nosotros somos un emblema en el mundo sobre la carne alimentada a pasto, pero, o sea, con solo decirlo, o que el productor ganadero diga que ese animal fue a terminación a pasto, no significa una manera de que nos paguen más. Entonces eso hay que certificarlo, y bueno, y después ponerle los suficientes logos como para que el consumidor final pague por esa diferenciación. Lo mismo en el caso del cerdo certificado orgánico, y lo mismo cuando tenemos un filé de salmón de mar, no de criadero. En el caso de acá les traje simplemente, y yendo un poco más específico al tema, que es un poco lo que trabajamos en el laboratorio, es esto de que nosotros tenemos una hamburguesa, y un poco asociado a lo que estuvo hablando Mariana y Analía, tenemos una hamburguesa con carne procesada, y podemos decir que es carne roja. Sí, podemos decir que es carne roja. Podemos decir que está congelada y que no es frisada. Sí, podemos decir eso, y podemos decir que es auténtica. Sí. Ahora, nosotros vemos la misma hamburguesa y a nosotros nos dicen que eso contiene carne de bovino, y bueno, vamos a estar en duda, quizás no, porque el solo ver un alimento de estas condiciones procesado tranquilamente podría ser de carne cultivada. Y entonces, si es auténtico, y bueno, quizás puede ser auténtico o quizás no. En el tercer ejemplo nos indica que esa hamburguesa es una hamburguesa alimentada a pasto, pero ¿qué nos dice a nosotros esa hamburguesa sin ningún sello de calidad o de diferenciación?
que realmente fue ese animal alimentado a pasto, nada de todo eso. Entonces, bueno, nada, si bien las carnes argentinas son muy valoradas a nivel mundial por su calidad, todo esto, la calidad nutricional, organoléptica, las propiedades funcionales y la trazabilidad y la autenticidad tienen que ser certificadas para poder nosotros, como país productor de carne y que queremos estar diferenciados de otros países y seguir comercializando estos productos premium, poder certificar estos procesos. Bueno, en el caso de nuestro laboratorio, nosotros trabajamos en una plataforma de metodologías moleculares, utilizando un mecanismo bastante rápido y con mucha fiabilidad, que es la polimerasa en tiempo real, que muchos por ahí lo habrán empezado a escuchar cuando nos enfermábamos de COVID. Bueno, esta es una técnica muy versátil que se utiliza para muchas cosas, y utilizando esta metodología nosotros desarrollamos específicamente la diferenciación de especies de bovino, especie de pollo, especie de equino y especie de porcino. Todo esto hicimos tecnología para diferenciar especies entre sí, entre una matriz que puede ser procesada. Bueno, ya les voy a contar que también probamos a partir de diferentes servicios, nos hicieron diferentes propuestas en esto de diferenciarse y poder ganar nuevos mercados, y también lo que hicimos fue identificar soja en estos productos. Nosotros por código alimentario tenemos una clasificación de lo que es una hamburguesa, lo que es un bife, lo que es, o sea, yendo a una carne procesada, ¿no? El bife de carne, que se le dice, tiene hasta un 30% de soja. Bueno, entonces nosotros hicimos primers específicos para detectar, buscando secuencias que puedan diferenciar entre especies, no entre razas, y que a la vez pudiéramos amplificar y diferenciar entre lo que es, como les digo, entre las diferentes especies comúnmente usadas para productos cárnicos. Bueno, un poco para decirles un poco, si no están como familiarizados con la técnica, a partir de la secuencia de ADN se busca una secuencia específica y a la vez de cada una de las especies, y a la vez que no se complemente con la otra especie. Eso se pone en el equipo y a través de trazas muy pequeñas puede amplificarse y se detecta como una señal. Bueno, acá también una cosa que hicimos fue esto de las carnes binarias, o sea, mezclas binarias de carne de cerdo con soja, carne de bovino con soja, y a partir de diferentes diluciones llegamos hasta detectar 1 miligramo en cada 100 gramos de carne procesada del producto contaminante. Esto nos permitió, a ver la siguiente, sí, esto nos permitió evaluar, por ejemplo, tuvimos un servicio de una empresa que vendía o certificaba carne halal, y entonces necesitaba saber en su planta, a través de las diferentes faenas, porque hacía faenas de cerdo y faenas de carne, pero para el mercado halal tenía que certificar que no tuviera restos de cerdo. Entonces a través de las limpiezas que se hacían en la planta nos acercaban muestras de sus faenas, y en función de eso detectábamos si había presencias de cerdo, y desde el INTA les certificamos si había o no presencia en función de su manejo, para certificar el manejo y los productos que comercializaban. Bueno, esto es otro trabajo que muestra la diferencia en el tema del procesamiento. O sea, esta técnica no simplemente detecta productos en fresco, sino que también productos procesados. O sea, el charqui, que para los que no saben es carne seca, lo mismo, bueno, como vimos antes, que era la carne procesada, o sea, triturada, o también veíamos la presencia y los resultados con la qPCR y la diferenciación de las otras especies. Esto también es entre bovinos y bubalinos, sí, bovinos y búfalos. También tenemos
a partir de esto de generar nuevos mercados, también tenemos nuevas demandas, tenemos demandas de carne de camello, demandas de carnes de búfalos, y en función de eso hemos desarrollado plataformas de primers específicos, las cuales nos permiten diferenciar vacuno de bubalino, por ejemplo. Y bueno, un poco para ir terminando, yo más corto hice la presentación. Un poco esto les hago una pregunta a todos, y es cómo respondemos a la demanda de un consumidor cada vez más responsable. Lo vimos desde hoy a la mañana temprano, esto de para los consumidores la importancia del medio ambiente. El 70% de los consumidores entienden que es importante que los productos sean saludables y que no deben impactar en el medio ambiente, y el 74% también están interesados en comprar productos con afirmaciones específicas y claras en sus propiedades saludables, como conciencia ambiental, nutrición, bienestar y salud. Bienestar desde el punto de vista del bienestar de las personas también, y desde la salud de las personas y de los animales. En el mundo las carnes argentinas tienen fama y reconocimiento, pero hay que continuar demostrándolo, y ahí tenemos algunas oportunidades, que es esto de la diferenciación de especies cárnicas, diferenciación de razas, trazabilidad comercial, lo que es hoy en día el Pacto Verde, de la no deforestación, en lo que es la carne orgánica, biológica o natural. Y creo que nada más. Este es el equipo que conformamos en el Instituto Tecnología de Alimentos del INTA, y con las cuales yo colaboro en el desarrollo de estas metodologías, y bueno, entender un poco cuáles son las necesidades del mercado y apuntar hacia esos desarrollos. Bueno, gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Mariana, muy interesante la presentación. Qué importante tener herramientas de diferenciación después de haber visto todas las opciones de origen de proteínas que tenemos, con las cuales después elaboramos alimentos. Abrimos el espacio a las preguntas, entonces, si no dejaron sus consultas y les quedó algo pendiente, pueden acceder al QR que corresponde a la sala San Martín y dejar ahí la consulta. Perfecto. Quiero hacer una pregunta con el micrófono, como capaz que es una sala un poco tímida, recién arrancamos. Bueno, acá. Pueden hacer, no vamos a ser muy estructurados. Perfecto, acá. Hacemos esa pregunta, cualquier cosa, si alguien quiere consultar otra cosa, le sacamos el micrófono. Perfecto. Acá una pregunta de Soraya, dice para Analía y Mariana. La pregunta es si hay antecedentes de carne cultivada análoga a carne de pescado, mariscos. Sí, como veíamos en el ejemplo de... En el ejemplo de una empresa de Austria que ya está comercializando en particular carnes, alimentos a base de, simulando ser un salmón, por ejemplo, un filet de salmón. Eso lo veíamos en un ejemplo que ya está comercializándose. Sí, y justo cuando miré me pareció... Y hay langostinos también. De langostinos. Es un punto de alerta para los que creen que podemos seguir cortando eternamente y que no tenemos productos sustitutos. Tal cual. Sí, está esa mirada de la extracción, ¿no? Y bueno, también se está hablando de alternativas a los productos de la pesca. Así que sí. No sé si alguien más tiene una consulta, una pregunta que quiera hacer, se puede acercar el micrófono. Está apagado. Sí. Acá podés hablar. No se lo apagué. Si no te hace un montón de ruido. Habla. Está bien. Por ahí no llega. Lo hago más fuerte. No, para Mariana, si ustedes hicieron, gracias por traer los productos pesqueros, si ustedes han hecho trabajos en el laboratorio sobre para detectar fraude en productos pesqueros. No, todavía no. Es muy común. Sí, en muy Europa común. se está haciendo. En Europa realmente hay estudios muy detallados en eso. Sí. Y acá en Argentina es como que nada y uno lo ve. Pero bueno.
Sí, yo creo que un poco desde Argentina quizás no es tan importante, o bueno, en realidad es muy importante a través de esto que hablábamos de la exportación, porque desde otros mercados para lograr los precios competitivos y que a la vez nos paguen la calidad que nosotros apuntamos, creo que es necesario estas herramientas. En Argentina por ahí no hay una cultura tan importante con el tema del consumo de pescado, entonces tampoco hay un aprendizaje por parte del consumidor de valorar las diferentes especies, las diferentes calidades de los pescados. Entonces entiendo yo que bueno, con el tiempo quizás se irá aceptando y a la vez incorporando estas tecnologías. Lo mismo la trazabilidad, ¿no?, de la producción, que es importante. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias.